Cuando empecemos a ver los videos, necesito que me digan si tienen el audio disponible, porque si no tengo que cerrar y volver a abrir la presentación. Ok, bien. Acá tiene mi número de teléfono, igual pues ya casi todos están en el grupo de WhatsApp. De todas formas, la clase va a quedar grabada por si alguno tiene algún problemita técnico. Y este es mi correo en caso que no tengan la plataforma activa o se les bloquee en el transcurso de estas 3 semanas. A este correo me pueden hacer llegar las asignaciones. ¿Qué vamos a ver hoy? Como les mencionaba en la guía de clase, pues la medicina aplicada a la criminalística, los conceptos básicos, algo de anatomía, el rol del médico forense, las ciencias aplicables a los hechos criminales y la vinculación, que es algo parecido a lo que van a hacer en el foro. En los conceptos básicos de medicina, pues alguien que por favor lea la definición de medicina, las 3 definiciones de medicina. ¿Alguno puede leer las definiciones que están allí? A ver, vamos a ver. Ana Lorena Candanedo. Ashley, adelante. La medicina ha sido definida corrientemente como, número uno, la ciencia que tiene por objeto la conservación y el restablecimiento de la salud. Número dos, el arte de prevenir, cuidar y asistir en la curación de la enfermedad. Y número tres, la ciencia de curar y precaver las enfermedades. Ok, perfecto. Entonces, más que nada, la medicina se basa en 2 objetivos primordiales: conservar la salud y curar las enfermedades. Según la antigua Grecia o la Grecia clásica, recordemos que ellos creían mucho en los dioses. Uno de esos dioses era el dios Esculapio, el dios padre de la medicina. Se decía, según esta historia griega, que él tenía 2 hijas. Una se llamaba Higiea y la otra se llamaba Panacea. Higiea es traducido
Igea es traducido prácticamente desde el griego como la conservación de la sanidad, mientras que panacea entonces se traduce del griego como aquel colirio o aquella sustancia que se utilizaba para curar una enfermedad. Y de hecho, panacea todavía se utiliza como el concepto para algún tipo de medicamento o algún tipo de tratamiento que involucre hierbas o algún otro tipo de estas sustancias tipo medicinas. ¿Por qué es importante la medicina? Porque es la única profesión en la que usted va a ver al ser humano, va a atenderlo, va a proteger su salud desde antes de su nacimiento hasta el momento de su muerte. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a trabajar en salud reproductiva o en planificación cuando la mujer desea quedar embarazada. Vamos a iniciar los cuidados de esta mujer en edad fértil, le conocemos, y vamos a empezar a suplementarla con ácido fólico y hierro, vamos a hacerle exámenes, tratar de que el futuro padre también se realice estos exámenes. Es poco común, pero en teoría debería hacerse así. De hecho, uno de los requisitos para contraer matrimonio por la parte civil consta en que la pareja debe hacerse una serie de exámenes, entre ellos la solubilidad de hemoglobina o electroforesis de hemoglobina, en donde vamos a analizar si son portadores o si sufren de anemia falciforme. No es una enfermedad que impida que las parejas puedan casarse, pero sí se les hace mucho hincapié en que deben cuidarse de este aspecto, porque pues la pareja no es la que va a sufrir en un primer término, sino el bebé. Después de esto, cuando la mujer concibe, entonces entre el médico general, la enfermera, el ginecólogo, van a trabajar en el desarrollo de este bebé, en la embriología, en esa anatomía del desarrollo humano desde que se da la concepción o la fecundación hasta que el bebé nace. Después de eso, entonces empezamos a seguir un programa de salud del niño o de pacientes pediátricos, donde el niño pasa por ciertas etapas pediátricas, desde lactante menor, lactante mayor, paciente pediátrico y adolescente. De ahí pasamos de nuevo a la parte de salud sexual y reproductiva, atención al adolescente y demás, hasta que cumple los 18, 19 años, que pasa ya a una atención como adulto. El adulto puede ir a sus controles de salud anuales y demás. Nosotros lo estudiamos por algún tipo de enfermedad, un resfriado, una enfermedad diarreica, y le damos seguimiento en el paso de su vida hasta que empieza a sufrir de una enfermedad crónica o hasta que llega a la tercera edad. Allí entonces ya lo pasamos a un programa específico para adultos mayores o para personas con enfermedades crónicas, y entonces es allí donde seguimos trabajando con este paciente o con esta persona hasta el momento de fallecer. En el aspecto del derecho, entonces la medicina también está allí. Entonces la definición quizás se nos queda un poco cortita porque también trabajamos con el ser humano después de su muerte. El médico forense o el patólogo forense, dependiendo cuál sea la necesidad del caso, obviamente para el área de derecho y criminalística va a prevalecer la medicina forense versus la patología, y eso lo vamos a ver más adelante cuál es la diferencia. Así que también el médico especialista, obviamente, en medicina forense, va a ver a ese ser humano después que falleció. Ok, vamos a ver un video. ¿Qué es la medicina? ¿Me confirman si La se medicina escucha? es la ciencia que está dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte de los seres vivos. ¿Se escucha o no se? Sí, ok, disculpe. Hablemos un poco de su historia. El ser humano, desde sus orígenes, ha tratado de explicarse la realidad y los acontecimientos trascendentales, que en ella tiene como lugar la vida y la muerte, o la enfermedad, la cual tiene su nombre como antropología médica. Se utilizaban plantas, minerales e incluso partes de animales. En la mayoría de veces, estas sustancias eran utilizadas en rituales mágicos por sacerdotes, magos, brujos, animistas, espiritualistas o adivinos. Las primeras civilizaciones
y culturas humanas basaron su práctica médica en dos pilares supuestamente opuestos: un empirismo primitivo y de carácter pragmático, y otra medicina sujeta a lo mágico y lo religioso. ¿Y cuáles son los fines de la medicina? La medicina en sí misma tiene lugar a valores y fines que contribuyen a perseverar su integridad frente a las presiones políticas, culturales y sociales. Algunos de estos fines son la prevención de enfermedades, lesiones y la promoción de conservación de la salud, el alivio del dolor y del sufrimiento causado por males, la atención y curación de enfermos y la evitación de la muerte prematura. Pero, ¿y cuáles tipos de medicina existen? Bueno, existen miles de tipos y ejemplos de la medicina que dejaremos para otro video más extenso. Ok, entonces eso es lo que vamos a tratar hoy. Antes de entrar a las ramas de la medicina, vamos a pasar por la anatomía general, o por lo menos algunos conceptos básicos, ¿sí? Donde la anatomía, pues, es una ciencia que estudia las estructuras del cuerpo y la relación que existe entre estas. Ya les había mencionado la embriología o anatomía del desarrollo, ¿okay? Que es la que ve cómo evoluciona el futuro bebé desde que se da la concepción o fecundación. Entonces son tres ramas principales de la anatomía: la del desarrollo, la de lo grande y la de lo microscópico o histología. Nosotros vamos a estudiar anatomía en la carrera, ya sea en criminalística o en medicina, al inicio. Siempre vamos a verla macroscópicamente. ¿Esto qué significa? Y se lo digo a mis estudiantes. Usted quiere saber anatomía macroscópica, usted se para frente a un espejo. Obviamente, si tiene un espejo de cuerpo completo es mucho mejor. Y usted se mira. Todo eso que usted está viendo es anatomía macroscópica, macro, grande. Entonces, en base a eso, en base a eso, vamos a tener distintas formas de estudiar la anatomía macroscópica. Me gusta la parte de anatomía topográfica o por regiones, donde estudiamos el cuerpo en 6 partes: cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, que se estudian juntos, miembros superiores y miembros inferiores. Son 6 regiones corporales. Y en base a eso, entonces uno va estudiando desde lo macroscópico, o sea, desde lo que yo veo cuando me paro frente a un espejo, hasta lo más específico. Vamos entonces a ver otro video. Empecemos con la definición de anatomía. La anatomía humana es la ciencia dedicada al estudio de la estructura y forma del cuerpo humano. Anatomía deriva del término griego ana, que significa por medio de, y tomos, que significa corte. Es decir, la palabra anatomía etimológicamente significa cortar para ver. Este significado corresponde a la técnica más antigua usada por los anatomistas para el reconocimiento de órganos internos, la disección. La disección es el acto de cortar o separar el cadáver con el fin de hacer un estudio anatómico y examinarlo de forma minuciosa y detallada. Okay. Pasamos entonces a la parte de orientación y nomenclatura anatómica. En esta parte lo que vemos de la anatomía es cómo se ve el cuerpo humano por fuera. Y en base a eso podemos hablar de algunas localizaciones o ubicaciones específicas que serían importantes para ustedes a la hora de trabajar como peritos en criminalística. Es importante que sepan describir, por lo menos así macroscópicamente, dónde está ubicada una lesión, dónde está ubicada la herida de entrada de un proyectil de arma de fuego, dónde está la herida de salida de un proyectil de arma de fuego, en qué parte del cuerpo está empalado o incrustado un cuchillo, por ejemplo. Entonces, esas cositas son importantes mencionar. En clase vamos a ver principios básicos. Bueno, los tópicos que vamos a ver en esta clase son definición, regiones del cuerpo, posición anatómica, términos de relación, planos de sección,
así como los epónimos. Así que empezamos con el primer tópico, la definición de anatomía. La anatomía viene del griego anatomé, que significa disección. Bueno, es la ciencia que estudia la estructura o morfología de los organismos. Eso es anatomía. Y en el caso de nuestro curso vamos a ver la anatomía macroscópica, o sea, lo que podemos ver con los ojos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las regiones del cuerpo? Nosotros sabemos que nuestro cuerpo se puede dividir en las siguientes regiones: la cabeza, el cuello, el tórax, de donde salen los miembros superiores. Seguimos con el abdomen, la pelvis y periné y los miembros inferiores. En una vista posterior podemos ver la región del dorso. Bien, y seguimos con la posición anatómica. La posición anatómica se define como un ser humano de pie, con la mirada hacia adelante, los miembros extendidos, las manos con la palma hacia adelante y los pies en dirección frontal. La posición anatómica es necesaria para que en la ciencia tengamos un patrón de referencia, ¿no es cierto? Para que las diferentes personas que describan el cuerpo puedan describir de la misma forma. Por eso existe un patrón de referencia. Ahora vamos con los términos de relación que debemos tener en cuenta. Empezamos con anterior y posterior. Bueno, en esta imagen lo que podemos ver es a mujer en una vista lateral de perfil. Todo lo que está hacia adelante de ella es anterior o ventral. Todo lo que está por atrás es posterior o dorsal. Tenemos también superior o inferior, ¿no es cierto? Acá tenemos, si tenemos por ejemplo el tórax y abdomen como un punto de referencia, todo lo que está superior o está craneal, también se puede llamar así, entonces el cuello, la cabeza están superiores al tórax y abdomen, ¿no es cierto? O están craneales al tórax y al abdomen. Si hablamos de la pierna en relación al tórax y abdomen, está inferior, está caudal, ¿no es cierto? Bien, y seguimos con justamente craneal y caudal, que ya les expliqué que es como un sinónimo de superior e inferior. También tenemos medial y lateral. En esta otra imagen, en la mujer en una vista anterior, podemos ver que su ombligo está bien medial porque está en la línea media. Si trazamos una línea media que corta esa persona al medio, entonces el ombligo está medial. Y todo lo que está por afuera de la línea media hacia la periferia está lateral. Entonces el brazo está lateral al tórax y el tórax está medial al brazo. Ahora proximal y distal. Si tenemos en cuenta ese miembro izquierdo superior, tenemos que la mano está distal en relación a todo el miembro superior izquierdo. Y el hombro está proximal, porque es lo más próximo de la raíz del miembro superior izquierdo. Y la mano es lo más distal, lo más distante. Y ahí tenemos entonces superficial y profundo, que es como un sinónimo también de medial y lateral, ¿no es cierto? Todo lo que está más hacia la superficie está más superficial. Todo lo que está más hacia la profundidad está más profundo. Y por fin le menciono externo e interno, que es prácticamente un sinónimo de medial y lateral. Lo que está más hacia lo externo es externo, lo que está más hacia la parte interna es interno. Pero estos términos se pueden combinar, se pueden juntar. Entonces, en ese caso tenemos una posición de esa figura representada, una posición anterolateral, porque se ve su tórax, que es anterior, así como se ve su parte lateral del tórax, del brazo, de la pierna. Entonces, anterolateral. Combinamos anterior con lateral. También existe posterolateral, se combina posterior con lateral, superomedial, algo superior, y hacia el medio, hacia la línea media, superomedial. Inferolateral, así como posteromedial. Bueno, ahora vamos a ver algunos términos de relación. Bien, para los términos de relación debemos tener en cuenta
que siempre tenemos como referencia la articulación más próxima del miembro que está haciendo el movimiento, o sea, de flexión, extensión, abducción, aducción. Entonces, vamos a empezar con flexión y extensión. Entonces, si consideramos la articulación del hombro como la referencia, entonces vamos a ver que si vamos hacia adelante vamos a flexionar, si vamos hacia atrás vamos a extender todo el miembro superior, ¿no es cierto? Así como la pierna, si tenemos referencia a la articulación de la cadera, entonces si vamos hacia adelante en dirección al tronco, entonces vamos a hacer flexión. Si vamos hacia atrás en dirección al dorso, vamos a ver que va a ser extensión. Eso se ve mucho mejor cuando tenemos en cuenta otras articulaciones, como por ejemplo en el codo, cuando estamos en posición anatómica. Y entonces flexionamos el antebrazo en relación al brazo, vamos a ver que va a hacer ese movimiento. Si va hacia atrás, va a extender. Y en verdad que la posición anatómica es con los brazos extendidos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Bien, con la pierna en relación al muslo, lo mismo. Y acá les voy a explicar algo muy importante, que es siempre algún grupo muscular se va a contraer para hacer ese movimiento, ¿no es cierto? Los músculos tienen que contraerse. Por lo tanto, cuando los músculos, por ejemplo, de la parte posterior del muslo se contraen, va a ser la flexión, va a ir hacia atrás, porque se contraen estos músculos. Y entonces, si los músculos anteriores del muslo se contraen, va a haber extensión del miembro, ¿cierto? Bien, ahí tenemos otra imagen, solo que en relación al tronco, si vamos hacia adelante, vamos a flexionar y entonces tenemos que contraer los músculos abdominales para hacer ese movimiento y relajar el grupo muscular de la parte dorsal. Lo contrario pasa si estamos en posición anatómica y entonces extendemos la columna hacia atrás. Entonces se van a contraer estos músculos dorsales y se van a relajarse estos músculos abdominales. Bien, ahora vemos con la mano. Lo mismo, lo que ya vimos, se extiende y entonces se flexiona en relación al antebrazo. Los dedos en relación al restante de la mano se pueden flexionar y extenderse. Pero ahí entra otro término importante que es entre los dedos se pueden, o sea, la posición anatómica es así, ¿no es cierto? Entonces, si ese dedo se va en dirección a ese y ese en dirección a ese, o sea, los dos al mismo tiempo, entonces vamos a tener eso. Y eso se llama oposición, porque van a oponerse uno al otro, ¿no es cierto? Y entonces, si el dedo vuelve a su posición normal, se llama reposición, porque vuelve a su posición normal. Entonces tenemos oposición y reposición. Bueno, ahora vemos otros términos que son los términos de abducción y aducción. Acá en esta imagen del medio se puede ver muy bien porque lo que vemos acá en la posición anatómica sería ese dedo, ¿no es cierto? Acá cerca de los otros. ¿Entendido? Y entonces, si abrimos solamente ese dedo, que es el primer dedo, entonces si abrimos, eso se llama abducción. Abducción. Y si volvemos a su posición normal, si juntamos con los otros, se llama aducción. Entonces, si abrimos, abducción, abducción. Y si volvemos a la posición, es aducción. Bien, y acá tenemos otro término muy importante, que es el término de supinación y pronación. En la posición anatómica normal, acá los dedos están extendidos. Y entonces la mano hace una vuelta hacia el otro lado, eso es la pronación. Pero no se preocupen que vamos a ver con más detalle en la clase de los huesos del antebrazo, donde vamos a ver radio y cúbito, que son los huesos juntamente con los músculos que posibilitan ese movimiento. Bien, ahora vamos a ver entonces otros más ejemplificados, ¿no es cierto? Acá tenemos el brazo en posición anatómica, digamos, y entonces se abre, es abducción, vuelve, es aducción. Acá con la pierna, lo mismo. Y puede hacer también movimientos de rotación. Si hace una rotación hacia la parte medial, hacia interno, entonces una rotación interna. Y si hace una rotación hacia la parte externa, es una rotación externa. Lo mismo pasa con el brazo. Y por último tenemos también la circunducción, que es nada más, nada menos que un movimiento circular.
Y en el pie solamente que tenemos algo particular, que tenemos solamente flexiones, o sea, una flexión dorsal hacia el dorso y una flexión plantar hacia la planta del pie. Entonces, flexión dorsal, flexión plantar. Y acá tenemos otros dos términos también que se relacionan con interno y externo. Entonces, si va hacia adentro, se invierte, es una inversión, y si va hacia afuera, hacia externo, hace una eversión. Entonces, inversión, eversión. Acá algunos tipos de flexión diferentes, que es una flexión lateral, porque en relación a la columna, entonces en nuestro ejemplo se va hacia el lado, entonces flexión lateral. Otras rotaciones, rotación de cabeza y cuello en relación al tronco, y acá el tronco en relación al cuello y cabeza, entonces si el tronco se eleva va a ser una elevación, si el tronco desciende va a ser un descenso. Tenemos en la mandíbula también un movimiento especial que es la protrusión y la retrusión. Si la mandíbula va hacia adelante es una protrusión y si va hacia atrás se retrae, es una retrusión. Y acá solamente un otro ejemplo, o sea, el hombro y todo el miembro superior en relación al tronco se va hacia adelante, entonces una pronación, si va hacia atrás, una retracción, se retrae. Bueno, y ahora vamos a ver algo muy, pero muy importante que son los planos de sección. Bien, los planos de sección básicamente son tres. El plano coronal, ¿y por qué se llama así? Porque es en forma de corona. La corona se pone en el frente, ¿no es cierto? Entonces corta así el cuerpo, en esa dirección, de lateral hacia el otro lado, ¿cierto? De lateral hacia medial hacia el otro lado. Bien, sagital, corta en dirección frontal hacia posterior, en forma de saeta. Y por último, el plano transversal, que entonces es el último plano que nos falta para completar una visión en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, el plano coronal, en forma de corona, el plano sagital, acuérdense, saeta, de flecha, y por último, el plano transversal, u horizontal también se puede llamar. A modo de ejemplo, ¿qué les parece? ¿Qué plano es ese? Es un plano sagital, muy bien, sagital, en forma de saeta, de flecha. Corta el cerebro de anterior a posterior y podemos ver su parte medial, bien su parte central. Ok, y ahora por último vamos a ver qué son los epónimos. Los epónimos son nombres de estructuras anatómicas, pero que son nombres personales, o sea, nombres de personas que descubrieron determinada estructura o que la describieron. Y como ejemplo les doy la cisura lateral de Silvio. Esa gran cisura que podemos ver acá en el cerebro es la cisura de Silvio o cisura lateral. Por lo tanto, epónimo es el nombre de una estructura que tiene un nombre propio, un nombre de una persona, de quien la describió, por ejemplo. Muy bien, como bibliografía utilicé. Bien, entonces como vimos aquí, pues hablaron sobre los planos anatómicos, hablaron sobre que obviamente salen de los planos anatómicos los términos de relación y comparación, y en base a los términos de relación y comparación también se hablaron de los términos de movimiento. Acá hay un canal de anatomía general especial para criminalística. Igual se les va a subir a la plataforma o se les va a enviar por el grupo de WhatsApp para que puedan acceder y profundizar sobre los temas de anatomía. Vamos ahora con el rol del médico forense. Recordemos que la medicina forense es la rama de la medicina que va a aplicar todos esos conocimientos que tiene un médico en la resolución de los problemas que le plantea la administración de justicia o el derecho. Entonces, básicamente salimos de una ciencia general, la especializamos haciendo la medicina forense y la aplicamos como una ciencia adjunta a al derecho. ¿Qué hace el médico forense? Va a estudiar aspectos médicos que se derivan de la práctica diaria de la administración de justicia,
donde puede ser llamado para trabajar como perito, como auxiliar para jueces y tribunales. Puede solicitársele determinar el origen de lesiones sufridas mediante el examen y determinar la causa de muerte mediante un examen del cadáver. Obviamente, en esta parte solamente el médico forense podría hacer un examen del cadáver. Cualquier médico puede hacer un examen externo preliminar, porque todos conocemos de anatomía y de patología, o sea, enfermedades o causas de enfermedad y muerte. Pero solo el médico forense puede dictaminar o generar un informe final sobre una necropsia. Necropsia no es más que el estudio del cadáver en una mesa de disección. No solamente se ve un examen externo, sino también un examen interno, involucrando el uso de tecnologías tipo laboratorio o microscópicas. El médico forense va a estar cargado de muchas tareas. Algunas de ellas son la determinación de las causas, mecanismo, etiología de muerte, sobre todo en 3 casos específicos que son de obligatoriedad realizar necropsias forenses. Todos aquellas muertes desconocidas o de origen desconocido que se asocian a criminalidad, todas aquellas muertes en custodia, es decir, cualquier privado de libertad que fallezca, ya sea en una celda de detención, en una estación policial o dentro de un centro penitenciario, y todos aquellos casos que de plano sí están relacionados con la comisión de hechos delictivos, incluyendo los hechos de tránsito. ¿Qué más hacen? Ayudan también a la procuración de la justicia, ayudan al juez para resolver dudas que se derivan de algunos fenómenos relacionados con la medicina y el aspecto biológico del ser humano cuando están presentes o cuando se comete algún presunto hecho delictivo. Cuando estamos en una investigación criminal, el médico forense es esencial porque él tiene un conocimiento específico, no solamente del cuerpo humano, sino también de aquellas causales de administración de justicia. Va a realizar el levantamiento del cadáver después de muertes sospechosas o violentas, lo va a examinar, va a recoger signos mediante el examen externo, ya sea en el lugar de los hechos o en la mesa de disección, en la morgue. Va a determinar la probable hora de muerte, intervalo post-mortem, que nos vamos a basar en ciertos fenómenos cadavéricos inmediatos, tempranos y tardíos, algunos conservadores, que nos van a permitir en conjunto poder decir esa persona falleció hace 3 o 5 horas. Esa persona, obviamente ese intervalo post-mortem, esa ventana de muerte va a depender de dónde está el cadáver. Si está en un espacio cerrado, si está en un espacio abierto, si está en agua, si está en una montaña alta, por ejemplo, el volcán Barú, que hace un poquito más de frío, pues algunas circunstancias pueden alterar la aparición o el desarrollo de los fenómenos cadavéricos, que es lo que utilizamos para determinar a qué hora probablemente falleció. También va a realizar necropsias del cadáver, va a analizar o examinar el cadáver de manera macroscópica, va a tomar fotografías antes de proceder a abrir, va a evaluar las 3 cavidades, craneal, torácica y abdominal, y se tomará muestra para enviar a laboratorios. Muestras de sangre, muestras de orina, de contenido del estómago, muestras del humor vítreo, que es un líquido que todos tenemos dentro del ojo, y muestras también de tejidos. Van a tener un artículo sugerido en la plataforma que se titula La investigación en el lugar de los hechos, la intervención del médico forense en el levantamiento del cadáver. Allí van a ver cómo en otros países se considera importante el trabajo del médico forense en la escena de los hechos. No tanto en la morgue, sino también que esté presente en la escena del delito. Bien. Bien. En las ciencias de la salud que van a aplicarse o que se pueden aplicar a los hechos criminales, prácticamente están todas. En las ramas de la medicina podemos tener muchas cosas.
Podemos tener anestesistas, podemos tener infectólogos, urgenciólogos, médicos generales, medicina interna, neurología, pediatría, psiquiatría, farmacología, geriatría, gastroenterología, genética. O sea, todas estas ramas o especialidades y también las subespecialidades de la medicina pueden en algún momento de una investigación, de un hecho punible, ejercer como peritos a solicitud de la Administración de Justicia. No importa la especialidad, la subespecialidad, si en algún momento el médico forense que entregó un informe de necropsia cree que falta la pericia de alguien o el juez, luego de leer el informe de necropsia, considera que necesita que tanto el juez como el jurado entiendan un poquito más lo que significa el informe que emitió el médico forense, entonces pues pueden llamar a estos peritos, ya se consideran peritos, se consideran adjuntos a las ciencias forenses, para entonces poder hacer un poquito más claro toda esa terminología médica que se utiliza muchas veces. Y es que nosotros conocemos las enfermedades por un nombre muy coloquial, muy a lo panameño, pero también tienen otros nombres dentro del ámbito profesional. Tenemos algunas ciencias adjuntas a las ciencias forenses. La deontología médica, por ejemplo, es el estudio de los deberes y obligaciones y derechos de los médicos. La ética médica son las normas de conducta que debe observar un médico respecto a la sociedad y sus colegas. Tenemos la patología forense, que no es lo mismo que medicina forense. Un patólogo es el que ayuda a determinar la causa de muerte en casos de necropsias obligatorias y no obligatorias, y usualmente el patólogo depende de una instancia pública, o sea, trabaja para un hospital, mientras que el médico forense trabaja para el Ministerio Público dentro del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces, los patólogos usualmente cuando quieren hacer un examen post-mortem, una necropsia, tienen que solicitar por escrito el permiso del familiar del fallecido. ¿Para qué hacen estas necropsias los patólogos? Más que nada para ciencia, para conocer la causa de muerte, para conocer cómo trabajó X enfermedad en esa persona. Y siempre van a requerir un consentimiento familiar. Las necropsias que realiza el médico forense no necesitan consentimiento porque son solicitadas por una instancia superior que no requiere permiso del familiar para hacer una necropsia. ¿Qué pasa con estas personas que fallecen en casa? No tienen un médico de cabecera o no estaban enfermas previamente o no fueron al hospital dentro de las 48 horas previas a su fallecimiento. Viene el carro fúnebre y se los lleva. Y le practican una necropsia, porque recuerden que una de las 3 necropsias obligatorias eran todas aquellas causas de muerte indeterminadas o desconocidas que pueden o no ser causas de hechos delictivos. Entonces, es lo importante de tener un médico de cabecera o de acudir al médico cuando uno se siente un poquito mal, porque uno nunca sabe. Hay personas que les da como gases o dolor en el pecho, van al médico, no son gases, al día siguiente se murieron. Es un infarto. Los infartos al corazón, el infarto agudo de miocardio, tiene una sintomatología previa que puede cursar con dolor de cabeza, dolor en el pecho, gases, dolor en el estómago, dolor en la espalda, dolor en el cuello, en el brazo. Entonces, al final, todas esas cositas son las que llevan al médico, ya sea el médico de cabecera o el médico forense, a poder relacionar las causas de muerte. Tenemos la odontología forense. La odontología es una rama adjunta de la medicina que se especializa solamente en la parte bucal. Ellos también ven mucosas, es decir, tejidos superficiales, mucosa oral, orofaringia, y algunos se especializan en maxilofacial, que son los que realizan pues cirugías a nivel de la mandíbula y el maxilar. La medicina legal social es aquella que involucra el estudio o la vigilancia de las personas con VIH, la violencia familiar, la medicina del trabajo, la medicina legal del deporte y la medicina legal del seguro, o sea, de las compañías aseguradoras, y son los que determinan pues algunas circunstancias para pagar o no pagar un seguro.
Tenemos también la tanatología forense, que estudia lo relacionado con la muerte y los procesos de desintegración. La traumatología forense, que estudia todos los traumas ocurridos en el cuerpo humano. La criminalística, que estudia los elementos, sustancias y personas para establecer los hechos. Obviamente no es parte de la medicina, pero se relaciona mucho. La obstetricia forense estudia todo lo relacionado con el embarazo y los abortos. La ginecosexología forense estudia lo relacionado con los delitos en el ámbito sexual. La psiquiatría y la psicología forense determinan la capacidad mental de un individuo para cometer un hecho delictivo. La toxicología forense va a analizar los líquidos, fluidos u órganos del cuerpo para detectar tóxicos. Y la asfixiología forense estudia todos los tipos de asfixia, ya sea por sumersión, ahorcamiento, etc. En cuanto a la vinculación entre la criminalística y todas las ciencias forenses con la medicina, pues recordemos que dentro de el ámbito global de las ciencias forenses, la medicina forense considera a la criminalística como una hija. Y esto es una relación pues que hizo el maestro Rodríguez Manzanera en un libro titulado Introducción a la Criminología. ¿Qué dice Rodríguez Manzanera? Pues que los primeros cultivadores de la criminalística fueron médicos, que para poder resolver ciertos problemas médicos relacionados a la parte del derecho o a la parte legal, tuvieron que recurrir a diversos conocimientos previos y que eran ajenos a la medicina, creando una estructura técnica que fue creciendo paralelamente y que fue rápidamente adoptada por la policía técnica o los científicos. La criminalística, entonces, es una ciencia igual que la medicina forense y ambas son esenciales para que se resuelva la problemática criminal o de la administración de justicia. Y en la mayoría de los casos, obviamente, los órganos o los organismos que participan en la resolución de casos o en la administración de justicia, pues no tienen algunos conocimientos técnicos que un médico o un médico forense un criminalista les puede explicar de mejor forma o de forma general. Los grandes casos van a ser resueltos a través de una acción paralela, o sea, van juntas, van de la mano, la medicina forense con la criminalística y obviamente con la medicina y la biología. Son necesarias y también son necesarias todas las demás ramas o ciencias de estas disciplinas. La medicina forense, igual que la criminalística, ayuda a la construcción del conocimiento técnico sobre el análisis del material del crimen y la conducta de quienes lo cometen. Durante muchos años se han hecho estudios relevantes de medicina y de medicina forense, donde se identificaban deformidades craneales que se relacionaban con los ancestros que pudieron hacer hechos punibles. También se estudió el cromosoma Z o X que supuestamente se hereda de nuestros familiares, nuestros ancestros, y mediante el cual se han identificado algunos de los sociópatas, psicópatas más reconocidos a nivel mundial en el transcurso de la historia. Entonces, como vemos, pues hay una parte biológica, genética, médica, forense y criminalística que están sumamente relacionados. Entonces, ¿qué permite entender esta relación de estas ciencias? ¿Cómo se dan los fenómenos psicosociales y biológicos de la conducta antisocial? Esto entonces nos va a permitir abrir puertas para generar propuestas en cuanto a prevención y política criminal. Forman parte de las ciencias básicas, esenciales o fundamentales dentro de toda la enciclopedia de las ciencias. Por allá por 1933 ya se consideraba que si no existían las ciencias básicas, no se podía desarrollar ciencias penales que estuviesen correlacionadas. Fíjense, desde hace cuántos años se considera que la criminalística, la medicina y la medicina forense son básicas para otras ciencias. La intervención del médico legista en el escenario o lugar de los hechos tiene tres objetivos principales. Va a confirmar o descartar la muerte. Obviamente, eso lo puede hacer un perito en criminalística o debería hacerlo. No puede decir
hay una ley que especifica que cualquier otro profesional no puede decir que una persona está muerta, pero sí podemos hablar de signos sugestivos de muerte, signos positivos de muerte y signos negativos de vida, los que nos van a permitir a nosotros como profesionales adjuntos o paralelos a la medicina poder decir si una persona ha fallecido o no. Determinar la hora del fallecimiento, eso lo hacemos con los fenómenos cadavéricos mediante el cálculo del intervalo post-mortem, y vamos a contribuir desde una perspectiva profesional y establecer entonces cuándo ese fallecimiento fue producto de un homicidio, de un suicidio, si fue accidental, natural o indeterminado. Entonces, ese puente estrechito que hay entre la medicina y el derecho, ya sea por la parte biológica y por la parte jurídica, construyen esa fraternidad, ese trabajo mancomunado, paralelo, que va ahí de la mano, se tocan o por lo menos van cerca por ese camino. Y eso es lo que hace importante la parte de la criminalística, donde no solo se depende de métodos científicos y técnicas que se practican, se sustentan y se comparten a nivel mundial, sino que también incluye cualidades intelectuales y morales para el perito forense. Bien, preguntas hasta aquí de la parte teórica. Recuerden que va a haber material para complementar dentro de la plataforma.